Después de acabar la Segunda Guerra Mundial en 1945, en la famosa Conferencia de Potsdam, se acordó que la Alemania derrotada fuese dividida en 4 zonas de ocupación, entre Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, que fueron los países aliados que derrotaron a las potencias del eje en esta devastadora guerra. Y a partir de 1949, el país germano se dividió formalmente en 2 estados. Uno, la Alemania Occidental o la República Federal de Alemania, que había sido ocupada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Y número 2, la Alemania Oriental o República Democrática de Alemania, que había sido ocupada por la Unión Soviética. La partición del país no solo implicó una división del territorio, sino también una división económica y sobre todo de visiones del mundo. Por un lado estaba la democracia liberal capitalista y del otro lado, en la Alemania Oriental, estaba el socialismo de origen marxista y soviético. Durante la época, la propaganda de la Alemania Occidental pintaba al lado socialista como el peor de los lugares para vivir, mientras que la Alemania Oriental se autopromocionaba como una gran nación para sus habitantes. Pero más allá de la propaganda, ¿cómo era la vida realmente en la Alemania soviética? Al ser una combinación tan singular, el socialismo soviético con el gentilicio alemán, en este video queremos dar un panorama general, más allá de juicios positivos o negativos, sobre cómo se vivía en este estado socialista que existió desde 1949 a 1990, tanto en el ámbito económico, pero también haciendo mención a otros aspectos de tipo cultural. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a apoyar esta iniciativa suscribiéndose, dándole me gusta y compartiendo el material. La realidad es que los primeros años de la Alemania Oriental, a nivel económico, fueron extremadamente duros, sumado al hecho de que estaban saliendo una gran guerra y bueno, que Alemania era el bando perdedor al que se le obligó a pagar muchos de los costos de esta misma guerra por muchos años. Una de las razones de este deterioro económico es que la región de Alemania Occidental, es decir, la que estaba ocupada por las fuerzas democráticas, era donde estaba el corazón industrial del país, por lo que esta división significó quitarle a la Alemania Oriental gran parte de su capacidad productiva. Aunado a esto, una vez que los soviéticos comenzaron la ocupación, desmantelaron gran parte de la estructura industrial que había en la Alemania socialista para enviarla a Rusia. Esto devino por varios años en una acentuada escasez de muchos bienes de primera necesidad. Otro sector importante de la economía todavía se basaba en la agricultura. Quienes trabajaban en el campo se dedicaban especialmente a sembrar maíz, trigo, remolacha, así como centeno, avena y patatas. Al igual que producían leche, carne de cerdo, de res y de aves de corral, y bueno, con ello llevaban un típico estilo de vida campestre alemán alejado del dinamismo urbano. Pero con la economía estancada, no fueron pocas las personas que empezaron a emigrar de la Alemania Oriental, de la Alemania socialista, a la Alemania Occidental, la cual estaba experimentando una importante recuperación económica de la mano del famoso Plan Marshall financiado por los Estados Unidos. Este éxodo significativo de personas jóvenes, trabajadoras y de profesionales calificados realmente solo empeoró todavía más la situación económica que estaban pasando. Esta era una realidad bastante preocupante para el joven Estado soviético, que tenía muy pocos años de fundado. A inicio de los años 50 se le encomendó al secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania, Walter Ulbricht, la tarea de reactivar la economía y detener la fuga de personas como fuese. El gobierno alemán, apadrinado por la Unión Soviética, empezó a acelerar la implantación del modelo económico soviético, lo que implicaba la colectivización de la agricultura y la expropiación de importantes empresas, al igual que el establecimiento de precios máximos y de cuotas de producción. Una economía dirigida centralmente en el sentido estricto. Sin embargo, el plan lo que trajo fue más hambre de la que ya había. Sus intentos de centralizar la agricultura y de controlar los precios provocó más escasez de alimentos, y los altos impuestos que aplicaron a las empresas privadas, las pocas que quedaban, reforzaron la desaparición de muchos bienes de consumo. Lo cierto es que durante la década de los 50 la vida del trabajador alemán promedio era muy dura en términos materiales, del lado de la Alemania Oriental. Este sistema altamente jerárquico y centralizado en el que se vivía en esta Alemania Oriental fomentó desde sus inicios la estatización de gran parte del sistema productivo del país. Eventualmente, solo un 9% de las empresas de las principales industrias y de las tierras eran privadas. Y un hecho muy significativo y que también refleja la penuria económica fue cuando en 1953 el gobierno alemán implementó un paquete de medidas que incluía una subida de precios de numerosos bienes y el aumento de las cuotas de producción de las empresas estatales.
Y estas nuevas medidas contemplaban que si los trabajadores no alcanzaban estas cuotas de producción, su salario sería reducido. Y bueno, esta última decisión generó una nueva ola migratoria, pero también generó una impresionante huelga de trabajadores que desembocó en un levantamiento generalizado contra el gobierno socialista en gran parte del país. Las protestas se esparcieron por muchas ciudades y en pocos días más de 300.000 personas protestaban en un centenar de localidades a lo largo y ancho de la Alemania Oriental. La situación estaba tan fuera de control que Ulbricht tuvo que pedir ayuda a las tropas de la Unión Soviética para poder apagar estas protestas. Es importante recalcar que la economía no lo es todo en un país, por eso luego vamos a hablar sobre otros aspectos de la vida de la Alemania soviética igual de importantes. Sin embargo, las dinámicas económicas pueden incidir de forma abismal en todos los demás aspectos de la vida y por ello vamos a ahondar ahorita en esto de primero. Siguiendo con este asunto, para 1960, casi 4 millones de personas habían huido de la Alemania Oriental. En 1961, el gobierno de la Alemania Oriental decidió cerrar la frontera entre los dos estados alemanes y construyeron el famoso muro de Berlín. Y para 1963, siguiendo recomendaciones desde Moscú, el gobierno alemán implementó un programa de reformas orientado a introducir ciertos principios de libre mercado y una mayor descentralización de la toma de decisiones dentro del mercado, todo esto sin abandonar la estructura socialista de propiedad estatal que ya se tenía en ese momento. Este proyecto se denominó Nuevo Sistema Económico. Y este programa también tenía como objetivo transformar a la Alemania Oriental en una nación industrial líder. El plan terminó creando una nueva élite política y de gestión económica. El partido hizo especial énfasis en la educación en ciencias técnicas y gerenciales como el camino para el avance social. Entre 1964 y 1967, los salarios reales aumentaron y la oferta de bienes de consumo mejoró bastante. La vida en la Alemania socialista empezó a tomar otro rumbo. La calidad de vida en términos materiales empezó a mejorar progresivamente para muchas familias en el país. Y bueno, también había una mayor diversidad de opciones de trabajo para las personas, sobre todo en los centros urbanos, que complementaban además con distintas actividades de ocio. Para finales de la década de los 60, la Alemania Oriental tenía la economía más rica de los países del bloque soviético. Y bueno, durante este periodo el partido lanzó una campaña de propaganda masiva para atraer a la población a su socialismo de estilo soviético. Más allá de cambios parciales, este modelo de colectivización económica con una tímida descentralización y apertura se mantuvo por el resto de la existencia de la Alemania Oriental. Angela Merkel, la actual canciller de Alemania, contaba su experiencia viviendo en la Alemania socialista. Y Merkel, en una entrevista para Reuters, manifestó que vivir allí era de cierta manera cómodo y que las personas sí podían ser felices y reír. Es muy llamativo también hacer una comparación superficial del desempeño económico entre ambas Alemanias. Entre 1950 y 1966, el crecimiento anual del PIB de la Alemania socialista siempre estuvo por debajo del de la Alemania occidental democrática. Sin embargo, a partir de ese año los números dan un giro bastante interesante, y entre los años 1966 y 1970, el crecimiento promedio del PIB, es decir, el crecimiento de la economía de la Alemania socialista, fue de 5%, mientras que el de la Alemania democrática fue de 3.9%, es decir, menor que el de su hermana soviética. De hecho, hasta el año 1986, el crecimiento del PIB de la Alemania socialista fue más alto que el de la Alemania democrática. Ahora bien, por supuesto, estos números tienen sus matices, pues para 1989, cuando cae el muro de Berlín, la Alemania Oriental había alcanzado un PIB per cápita que solo representaba el 31% del PIB per cápita de la Alemania occidental. Lo cierto es que si bien siguieron existiendo distorsiones y no se alcanzaron altos niveles de prosperidad, la vida en la Alemania Oriental mejoró significativamente en términos económicos en contraste con sus primeros 15 años de existencia, los cuales fueron muy duros. Por supuesto, no se puede hablar de la vida en la Alemania socialista sin hacer mención a los niveles de espionaje y persecución política propios de las naciones soviéticas. El espionaje en la Alemania socialista fue particularmente fuerte en contraste con los demás países. En este caso, con la famosa agencia de inteligencia alemana conocida como la Stasi, que articulaba muchos infiltrados en todo el país e incitaba a los mismos ciudadanos y familiares a que vigilaran a sus vecinos ante posibles actividades subversivas. El activismo político no era una opción real para cualquier alemán que desafiara realmente al gobierno socialista.
En 1946 se unen el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata para formar el Partido Socialista Unificado de Alemania, que si bien convivió con otros partidos de menor envergadura y organizaba cada cierto tiempo elecciones regionales, dicho partido mantuvo el monopolio absoluto del poder político hasta el derrumbamiento del Estado soviético en 1990. Como les mencionamos, si bien el trabajo es muy importante para el laborioso gentilicio alemán, la economía no lo es todo. Un fenómeno muy llamativo durante sus primeras décadas de existencia es que la Alemania Oriental se mantuvo relativamente alejada de los estilos y las modas que se desarrollaban en los países capitalistas. Por ejemplo, durante sus primeras décadas no penetraron en la Alemania Oriental ciertos elementos que sí florecieron primero en la Alemania democrática, como la industria pornográfica, cierta proliferación de la prostitución y un mayor consumo de drogas en zonas urbanas. Tampoco penetraron los movimientos de liberación sexual que florecieron en los 60 en la Alemania capitalista, incluso antes que lo hicieran en Estados Unidos. Todas estas cosas eran consideradas por el gobierno oriental como modas burguesas dañinas para la población. Sin embargo, eventualmente en las décadas de los 70 y sobre todo los 80, por presiones de ambos gobiernos para generar mayor cooperación cultural y por los inevitables flujos de la globalización, las influencias del occidente comenzaron a filtrarse entre los más jóvenes de la Alemania Oriental. Estas influencias incluían los elementos que acabamos de mencionar, así como todo tipo de productos artísticos y culturales, ¿no? Tales como el rock, como el punk, que se hicieron muy populares, por dar un ejemplo, o también los videojuegos occidentales que fascinaron a los jóvenes alemanes del lado soviético. Este puente que se tendió entre ambas Alemanias generó una nueva división cultural dentro de la Alemania socialista, entre la generación de adultos y ancianos, que era algo más favorable al sistema comunista, y los jóvenes que crecían fascinados con la vida en el occidente y que se oponían a este status quo. Por otra parte, durante este periodo los deportes también fueron muy promovidos en la población por parte del gobierno de la Alemania Oriental. De hecho, se crearon por un tiempo grupos juveniles similares a las juventudes hitlerianas, donde se promovía la preparación física, la vida saludable y el contacto con la naturaleza. El país tuvo éxito internacional, de hecho, en deportes como la natación, boxeo, ciclismo, halterofilia, atletismo y patinaje sobre hielo. El gobierno aplicaba un ambicioso sistema de promoción deportiva enfocado en la juventud. Los niños entre 6 y 10 años de edad contaban con el seguimiento de profesores de educación física, cuya misión era descubrir posibles talentos. Y para estudiantes de mayor edad también era posible asistir a universidades con una educación enfocada en disciplinas como la natación, como la vela o como el fútbol. Esta política también era aplicada a aquellos estudiantes con talento en disciplinas como la música o como las matemáticas. Por el lado de la religión, esto fue causa de disputa dentro del territorio. La libertad religiosa y de culto estaba proclamada en la Constitución, pero el régimen miraba con malos ojos la influencia del luteranismo cristiano sobre la población. Si bien no se promovía el ateísmo desde el Estado, como se ocurrió en otros países comunistas, el Estado se mantenía ajeno a cualquier declaración religiosa y no se promovía o no se saludaba ningún tipo de manifestación de tipo religioso. Los cristianos protestantes constituían el 47% de la población, los cristianos católicos el 7% y el 46% estaba conformado por agnósticos, ateos y otros grupos religiosos. Y otro aspecto que vale la pena mencionar es que el gobierno de la Alemania Oriental se propuso también rechazar los llamados roles de género que existían en la Alemania Occidental, por lo que se promovió una mayor autonomía de la mujer, por ejemplo, respecto al matrimonio. Se promovió el control de la natalidad, este fue más aceptado, y se instauró un sistema público de especial cuidado a las madres y mujeres embarazadas. Y también el Estado incentivaba a la mujer a participar en el campo laboral. Este movimiento cultural tomó más fuerza sobre todo en las generaciones más jóvenes de la etapa tardía del periodo socialista en alemán. Igualmente, durante este periodo de la Alemania soviética se fomentó la creación artística y cultural, aunque en buena parte se hizo como respuesta a la actividad cultural de la Alemania occidental, y al mismo tiempo se tenían unos claros límites en cuanto a lo que podía expresarse y lo que no podía expresarse. El Estado buscaba enfatizar obras que recalcaran cómo la población de la Alemania socialista era distinta y superior a la población de la Alemania liberal. La industria cinematográfica fue muy activa en la Alemania oriental. La productora hegemónica fue la Deutsche Film AG, fundada en 1946 y cuya actividad se prolongó hasta 1984. Además de las películas comerciales, la industria cinematográfica de la Alemania soviética llegó a ser conocida mundialmente por otro tipo de producciones, especialmente por las películas para niños que adaptaban los cuentos de los hermanos Grimm
o por diferentes obras de tipo histórico que trataban sobre la persecución de los judíos durante el Tercer Reich, por ejemplo, o sobre los brigadistas alemanes durante la Guerra Civil Española. La industria cinematográfica también llamó bastante la atención por la creación de un género réplica al western americano denominado Ostern o western rojo. En estas películas los indios normalmente tomaban el papel de pueblo desplazado que trataba de luchar por sus derechos, en contraste con los western americanos de la época, donde los indios normalmente no eran mencionados en las películas o más bien eran mostrados como villanos casi todo el tiempo. Para 1989, como resultado de numerosos factores, empezó el desmembramiento del Imperio Soviético. En noviembre de ese año se demolió el muro que separaba a las dos Alemanias y el Partido Socialista Unificado de Alemania abolió la disposición en la Constitución que garantizaba el control comunista del gobierno. Al año siguiente, ambas Alemanias se reunieron como un solo país, pero las diferencias entre las mitades no desaparecieron de la noche a la mañana y todavía siguen siendo visibles actualmente en numerosos ámbitos. Pero aunque persistan estas diferencias, el modo de vida liberal triunfó y se terminó de imponer en toda la Alemania en sus diversos aspectos económicos y sociales hasta el día de hoy, dejando atrás el estilo de vida soviético que predominó durante 40 años en un sector significativo de los alemanes. Muchas gracias por ver este video, los invito a apoyar esta iniciativa suscribiéndose, dándole me gusta, compartiendo el video y bueno, también dándole a la campanita para activar las notificaciones. Si están sus posibilidades, pronto colaboren con nuestro Patreon y con nuestro PayPal. Esto es La Nueva Enciclopedia, la mejor manera de aprender sobre nuestro mundo, sobre su historia, sobre los personajes e ideas que han dado forma a nuestro presente.